Bienvenidos, bienvenidas al programa Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana de Puebla. En esta ocasión nos acompaña Germán Montalvo para hablar sobre el diseño gráfico en México. Germán, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Aurora. Principalmente gracias a todos ustedes por acompañarnos. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Germán Montalvo, gracias por acompañarnos en esta edición de Pensamiento Libre. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos y compartir con el auditorio toda tu experiencia como diseñador, como creador de símbolos, como creador de la memoria visual de este país. Gracias. Gracias, Aurora. Germán, ¿te parece bien si empezamos con una especie de definición sobre lo que es el diseño gráfico? Pues mira, hoy el diseño gráfico se ha transformado muchísimo porque, o lo que quisiéramos es que se transformara, porque aquel diseño gráfico que hacíamos en los años 70, 80, una buena parte de los 90, hasta antes de que la tecnología fuera un factor determinante para desarrollar esa actividad, se ha modificado muchísimo. Entonces, el diseño gráfico, lo que yo quisiera es que fuera mutante, ¿sí? Que no se quedara solamente en un ejercicio, en una aplicación, sino que el diseño gráfico lo entendieran los chicos que hoy están estudiando diseño gráfico, los jóvenes diseñadores, que esas mismas soluciones que hacen se puedan ir transformando, puedan irse pensando para otros espacios, para otras aplicaciones, para otros soportes, ¿verdad? Tratar de acercar el diseño gráfico hoy me parece que es mucho más interesante en la misma formación de los jóvenes que están estudiando diseño gráfico, ¿no? Antes estudiábamos diseño gráfico y estudiábamos algunas cuestiones que tienen que ver con la tipografía, con el color, con la imagen, etcétera, ¿no? Hoy tenemos que pensar que el diseño gráfico, lo primero que hacemos es proponer algo que después va a ir en una línea en la que se va a ir repitiendo y que se va a ir ajustando a diferentes lugares para entender que si algo urge es que el diseño gráfico empiece a socializarse, ¿no? A llegarle a la gente, a hacer contacto con la gente. ¿Tú cuál consideras que es la función social de esta profesión? Pues mira, antes decíamos también que el diseño gráfico era importantísimo entenderlo para comunicar, ¿sí? Yo sigo pensando que así es, ¿no? Que la función más importante en el diseño es, primero, trabajar con toda la libertad, ¿sí? Incluso con toda la libertad con la que un joven estudiante universitario se ha formado para poder así entonces desarrollar imágenes inteligentes que comuniquen. Ya no es solamente el cliché, no, pues el diseño gráfico sirve para comunicar, pero ¿desde qué perspectiva? Hay que comunicar desde la inteligencia, ¿no? Desde la inteligencia, la sensibilidad.
el maestro Germán Montalvo realizó estudios en arte y diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Escuela del Libro de la Sociedad Humanitaria de Milán, en Italia. A su regreso a México, Montalvo inicia su actividad profesional en la muy reconocida imprenta Madero, en donde su obra se vio enriquecida por la influencia de Vicente Rojo y Rafael López Castro. Lo informado que es también el propio diseñador, ¿no? Que se forme un criterio y que se interprete a sí mismo como responsable también de lo que produce y hacerlo esto de manera coherente con su perspectiva filosófica, ideológica, política. Sí, y que quien va a encargarse de proponer toda esta serie de ideas a través de las imágenes también pueda ir entendiendo que necesita ir modulando poco a poco sus formas de cómo decir las cosas, ¿no? Porque cuando se habla de metodología del diseño, me parece que esa era como una de las preocupaciones de una cierta generación de profesores. Me parece que hoy en esa metodología, modular el pensamiento para que los chicos puedan decir cosas interesantes, forma parte de esa tecnología, ¿no? de esa metodología, perdón, y de esa tecnología. Es decir, hay que modular el pensamiento para saber cómo decimos las cosas. Sí. Y ahora que mencionabas la tecnología, ¿cómo ha incidido la presencia de las computadoras y otros sistemas de reproducción en la calidad del diseño? Pues es que parecería que la tecnología nos va a ahorrar cosas, ¿no? Y mucho de la tecnología como se ha entendido, pues lo único que ha provocado es que las buenas ideas estén como de vacaciones, ¿no? Porque además el diseño que se hace hoy, que es el mismo, o casi el mismo que se hace en Italia, en China, en Canadá, en Brasil, pues está como muy sometido a los diferentes software, ¿no? Y las ideas ya no existen. O si existen, la verdad es que llegan hacen presencia muy, muy de vez en cuando. Yo soy un diseñador que me formé en ese criterio. O sea, lo importante son las ideas. Las ideas. El maestro Germán Montalvo ha expuesto su obra en México y el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores, del Consejo de Diseñadores de México y de la Academia Mexicana de Diseño. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla. Germán, existe un diseño gráfico mexicano. ¿Podemos hablar de algunos elementos que lo identifiquen? Tenemos una producción con ciertos rasgos que nos hagan pensar en la producción de un diseño nacional. Sí, aunque ese es un tema que también me hace pensar muchas cosas, ¿no? Porque resulta que los antiguos mexicanos, y mucho gracias a todo ese trabajo que hizo Miguel Covarrubias, pues entendían algo que a nosotros hoy por hoy se nos dificulta, ¿no? Que es el concepto. Los antiguos mexicanos eran maestros de la forma y del concepto, ¿sí? El mejor diseño gráfico que se ha hecho en México lo hicieron los antiguos mexicanos. No ha habido otro, ¿no? Es decir, cómo vamos aprendiendo a través mucho de todo ese trabajo que hizo Miguel Covarrubias, con aquel libro de Alfonso Caso de El Pueblo del Sol, que ilustra Covarrubias, que nos pone ahí en uno de las páginas el calendario azteca, ¿no? Lo empezamos a descifrar
Él va de lo tridimensional a lo bidimensional. ¿Cómo no apreciar o cómo no darle su valor justo a ese periodo en donde la gráfica fue muy significativa? A mí me cuesta trabajo pensar que hoy hemos desarrollado un diseño gráfico con una característica, ¿no? Creo que el diseño gráfico que hay en México es un diseño gráfico más universal, es decir, muy apegado a incluso el canon del diseño suizo, en donde la economía de medios es importante. Si uno se pone a revisar realmente las propuestas de diseño gráfico con ese carácter, digamos, mexicanista, no nacionalista, sino mexicanista, pues hay pocos diseñadores que se han acercado como a ese mundo. Podría decir que el único que se ha acercado a ese mundo, que se ha recreado en ese tipo de imágenes, pues ha sido Rafael López Castro, ¿no? Yo creo que el verdadero diseño mexicano es el diseño artesanal. Ese es el verdadero diseño. Hace falta una muy buena revisión del diseño mexicano. Y la primera que habría que hacer para cualquier propósito sobre esta pregunta que me haces es una revisión del diseño artesanal en México, que ese es el que en realidad se ha acercado no solamente a las cuestiones materiales, sino al propio color. El que mejor maneja el diseño, el color en el diseño es el diseño artesanal, no hay otro. En el color y la forma. En el color y en la forma. Su capacidad de sintetizar de los artesanos la forma de un ave, de las flores. Exactamente, y en toda esta idea antropomorfa es el diseño artesanal. Pero cuando un diseñador gráfico habla de diseño artesanal, muchas veces se piensa que inmediatamente se asocia el diseño artesanal con el folclore, y no es cierto, ¿no? El folclore es otra cosa, ¿no? El diseño artesanal obedece a el manejo justamente de eso que acaba de decir, la forma y el color, ¿no? Bueno, si te parece bien, vamos a un corte y regresamos para abarcar de otra manera estas ideas. Claro que sí. Regresamos. Ya estamos de regreso en Pensamiento Libre. Germán, yo quisiera preguntarte sobre el tema de traer a la época actual esos diseños, esas formas, hasta esos objetos que en la vida cotidiana ahora conviven con nosotros de otra manera. Yo he visto piezas tuyas como los lentes de Talavera y me hacen esta referencia, traer esas cuestiones tradicionales al momento actual, a la vida cotidiana. Sobre eso ha sido tu trabajo en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí. Al principio hablábamos de esta idea de lo mutante, ¿no? De ir caminando o proponiendo a partir de la educación visual que uno tuvo, ¿verdad? Como arquitecto, como diseñador industrial, como diseñador gráfico, como artista, como escultor, en fin. Yo entré en esa idea de hacer no solamente diseño gráfico, sino experimentar y acercarme al mundo de la cerámica de la Talavera, pero también por una forma en la que una buena parte de diseñadores que trabajamos en Imprenta Madero, al lado de Vicente Rojo, pues tuvimos, digamos que, ese ejemplo, porque Vicente siempre ha hecho cerámica, escultura, siempre ha pintado, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar algunas cosas en Talavera, a lo primero que me enfrento es a
una ornamentación que de alguna manera está confrontada, ¿sí?, con esta idea sintética que nosotros los diseñadores manejamos. Entonces no fue fácil. Ahora, después de muchos años, de 10 años, poco más de 10 años, empiezo a entender un poquito más y a encontrarle más posibilidades a un elemento que en Talavera es muy significativo, que es el plumeado. Entonces, los lentes son una forma completamente geométrica, ¿verdad?, que van acompañados simple y sencillamente de un elemento muy significativo de la cerámica poblana. He hecho algunas otras cosas también a partir de mis dibujos. Algunos han sido apropiados, otros, la verdad, nunca he estado conforme. Sin embargo, esa es como una idea de cómo he enfrentado yo en los últimos años el trabajo del diseño gráfico, así como ha ido de lo bidimensional a lo tridimensional, ¿no? Ahora estoy haciendo muebles con madera reciclada, ahora voy a empezar a hacer otro tipo de cosas también con esta idea de lo reciclado, pero siempre con una idea de lo útil, ¿no? En realidad, los lentes son de los pocos objetos que yo he hecho de Talavera, porque las otras cosas sí son utilitarias, ¿no? Vajillas, platos, fruteros, lavabos, en fin. Y además debe haber sido un ejercicio divertido, experimentar otras posibilidades con elementos que son tan significativos de una parte de la cultura, de una región del país muy particular, y apropiarse de ellos y convertirlos en piezas que cualquiera quisiera tener. Sí, mira, fue divertido no solamente para mí, también fue interesante para los propios artesanos, ¿no? Porque con ellos es con los que trabajas y ellos son los que te van incluso hasta como marcando un poco la pauta de por dónde y cómo. Y ahí, entonces, esta idea de acercarse a trabajar con los carpinteros, con los herreros, con los artesanos, pues lo que provoca es que hay un diálogo y las experiencias se van alimentando unas de otras. Por supuesto que yo creo que si algo me ha interesado de todo este proceso de Talavera es que los artesanos se hayan acercado un poco al mundo de lo que significa el diseño, ¿no? Claro. Germán, otra línea de tu trabajo que es muy significativa, por la cual te conocen la mayoría de los estudiantes de diseño, es evidentemente el cartel. Ahora que estamos en esta revisión histórica de los 200 años de la independencia, los 100 años de la revolución, es impresionante cómo el cartel aparece en muchos momentos de la historia de nuestro país. Me parece que es uno de los medios de comunicación visual que estarán siempre vigentes, por lo menos lo podemos comprobar. Así fue en el siglo pasado, que el cartel jugó un papel importante en algunos momentos, luego aparentemente desaparece y regresa, siempre regresa. Háblanos sobre tus carteles. Pues mira, yo hice muchos carteles, ahora hago muy pocos, pero hice muchos carteles durante 20 años. Y los primeros carteles que yo hice en Imprenta Madero fueron bajo un pedido específico, no solamente en cuanto a información, sino en cuanto a contenido, casi nunca como imagen. Pero a nosotros llegaban y nos decían en un folder: este es un cartel que hay que hacer y tiene que medir medio cuádruplo, o sea 47 por 69 centímetros, a una tinta, a 2 tintas, a 3 tintas, dependiendo el presupuesto que se manejara. Todos los carteles, Aurora, para la difusión cultural de
diferentes instituciones universitarias de la Ciudad de México, ¿no? La UNAM, la UAM, para algunas cosas para Bellas Artes, otras cosas para el Museo del Chopo, otras cosas para la Facultad de Filosofía y Letras, otras cosas para la Facultad de Ciencias Políticas, otras cosas para la Sala Nezahualcóyotl, otras cosas para la Sala Carlos Chávez, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa experiencia y bajo esa presión de entregar el trabajo, incluso de una forma muy precisa, es que los que colaboramos en Imprenta Madero, yo trabajé ahí 10 años, bajo esa presión pues pudimos desarrollar muchísimos carteles que nos permitió ir definiendo un cierto estilo, ir definiendo también lo importante que son los tiempos a la hora de que estás desarrollando una imagen, pero otra cosa también, ir definiendo una estructura y un pensamiento en el que lo económico es lo que te va en el diseño, lo que te va dando la posibilidad de que puedas encontrar un cierto sentido al oficio, ¿no? Nunca hicimos carteles para nosotros, es decir, nunca hicimos carteles a manera de ejercicio, los teníamos que hacer porque teníamos que cumplir con un requisito y había que entregar el cartel en los tiempos requeridos para que el cartel fuera y se colocara en los diferentes muros de otros lugares de CEU. Y bueno, pues esto nos permitió tener agarrar como mucho oficio, ¿no? Sobre todo en el manejo de la imagen. Creo que lo que nos hace falta ahora es que el cartel regrese a las calles, ¿no? Que hay mucha producción de cartel, pero para ciertos ámbitos. Y creo que sería una experiencia maravillosa para todos los que producen imágenes, carteles particularmente, que el cartel volviera a convivir en los espacios públicos, en los lugares donde la gente hace la vida cotidiana. Sí, lo interesante es que ese movimiento de diseño que generaba una demanda de difusión a partir del cartel Aurora, también se pudo lograr gracias a que había un grupo de promotores culturales que sabían lo interesante, lo importante que era un cartel, ¿sí? Todos estos promotores culturales también se fueron yendo a otros lugares, ¿no? Pero toda esa generación de gentes como Jaime García Terrés, ¿no? Como Gerardo Estrada, que trabajó muchos años en difusión cultural, como Gonzalo Celorio, como Hernán Lara Zavala, Federico Bañuelos en la UAM Iztapalapa, Nacho Toscano, Héctor Rivera, toda esa generación de promotores culturales, pues también cumplió con un ciclo y es difícil ahora, ¿no? Es difícil, es decir, la labor de un promotor cultural hoy en cualquier institución es muy complicada, ¿no? Es muy difícil porque ya no hay, en primer lugar, a veces ya no hay los espacios para que se pueda desarrollar, no me refiero a los espacios físicos, sino a los espacios de diálogo, a los espacios en los que se pueda obtener o se pueda manifestar la importancia que pudiera tener una buena imagen en la calle. Y una buena imagen en la calle, Aurora, cumple con una función en términos estéticos, de educación visual, cumple una función muy importante. Y eso es lo que pasaba, eso es lo que pasó en CEU durante muchos años. Es decir, las calles de Ciudad Universitaria tenían esos carteles. Hoy es muy difícil, ¿no? La verdad. No solamente es una cuestión que atañe al diseño, sino a los intereses de los promotores culturales que puedan entender la función que hay dentro del diseño para educar a la gente. Claro, porque una buena imagen que estuviera presente en
una parada de autobús, en un parque, en un mercado. Pues es una construcción también de criterios, de memoria, de ciudadanía, de una identidad colectiva que se ve reflejada en esas imágenes, ¿no? Algunos se identificarán, otros no, pero creo que la posibilidad de establecer un diálogo entre el usuario y la imagen es lo que hace muy rica la posibilidad de tener estos carteles, una propuesta visual importante. Sí, quienes lo han hecho son algunas campañas publicitarias realmente muy fuertes, que detrás de ellas hay toda una economía que permite que se desarrolle. Ahí nos vamos a detener, no olvides esta última idea, porque con esa vamos a regresar después de un corte. Estamos en Pensamiento Libre, acompañados por Germán Montalvo, hablando sobre el diseño gráfico en nuestro país. Germán, terminamos el bloque anterior hablando sobre cómo incide la cuestión económica en la producción cultural. Aprieta la economía y los primeros recortes son para el arte y la cultura y, por supuesto, tiene que ver con el diseño. Pues sí, porque incluso en proyectos tan importantes como la educación, ¿no? Es decir, los libros de texto que se hacían en los años 70, yo tuve la experiencia de trabajar ahí con Mariana Jampolsky en el libro de texto gratuito para el área de ciencias naturales, convocaba a una serie de artistas, fotógrafos, ilustradores, ¿verdad? Con gran oficio, para que los libros de aquellos años, si tú los revisas, los libros de aquellos años tienen una calidad en términos de ilustración instructiva, ¿verdad? Increíble, con una mano y con un oficio maravilloso. Si hay un factor importante en el desarrollo de cualquier país, pues es como para que no le muerdan absolutamente nada a esa parcela, pues es el presupuesto designado para la educación, ¿no? Que ahí en ese sentido pues el diseño hoy por hoy tiene como un campo muy extenso para poder desarrollar no solamente productos editoriales de muy buena factura, ¿no? Sino que a partir de ahí se pudieran generar cualquier otro tipo de ideas que no solamente se quedaran en los libros de texto. Pero lo que nos ha enseñado toda esta crisis, que por supuesto es en la que se refleja no solamente en el diseño, sino también en otras cosas que son muy importantes, Aurora, es que no se ha entendido que si algún factor es importante en el desarrollo social, es, además de la educación, que tenga que venir acompañada de la imaginación para hacer cosas. ¿Sí? Y el diseño está hecho para eso. ¿Sí? ¿Cómo podemos entrarle a un proyecto anticrisis, ¿sí? Con cuestiones de diseño? ¿Sí? Pues hagámoslo desde otra perspectiva, pero resulta que los diseñadores no están tomados muy en cuenta, ¿sí? O el grupo de diseñadores que pueda tener una cierta experiencia no está tomado en cuenta para poder, como debe hacerse el diseño, como deben de hacerse las cuestiones editoriales, bajo un principio de comunión, impresor, editor, diseñador. Claro. ¿Sí? Hoy por hoy te diría que hay un grupo de editores muy poderosos, pero no necesariamente imaginativos. Sí. Atendiendo más a las demandas del mercado
que a otro tipo de construcción de conocimientos, conceptos, ideas. Hoy te podría decir que la falta de imaginación, que es como la herramienta más valiosa, la más cara, ¿sí?, está condenada, ¿sí?, por los intereses económicos, te diría que hasta de los agentes que representan a los propios escritores, ¿no? Es decir, las portadas no pueden ser sobre fondo blanco, tienen que ser sobre fondo negro. Las portadas tienen que tener letras grandes que sean rojas sobre fondo negro, ¿sí? Los conceptos no pueden estar por encima, ¿sí?, de lo comercial, Sí. porque si no, entonces nuestras bodegas se quedan llenas de libros, ¿verdad? Es decir, el diseñador hoy está como muy sometido bajo esos principios de lo comercial, y lo comercial, lo hemos visto, tiene soluciones bobas que son hoy, que son como las que las que se han apoderado de la imagen. Sí, ahora que mencionabas esto, y en otra área que tú has tenido grandes aportaciones, en el cartel cinematográfico, ¿no? La demanda del mercado dice que el cartel de cine debe llevar la fotografía de los actores principales, cuando en otros momentos el cartel podía ser interpretada, la película podía ser interpretada por la imagen sugerida por el diseñador. Yo recuerdo carteles tuyos como Mujeres insumisas, Danzón, La tarea, y por supuesto que no es el motivo central del cartel la imagen de los actores. Lo que pasa es que yo hice esos carteles también para recordar este comentario sobre los promotores culturales. Cuando a mí me encargan diseñar algunos carteles para algunas películas, me los encarga don Manuel Barachano Ponce, uno de los productores más importantes de cine que hubo en este país. Fue como la última etapa, ¿verdad? La última etapa, don Manuel desafortunadamente ya estaba un poquito enfermo, ¿verdad? Pero todavía nos dio tiempo de hacer este tipo de cosas. Nunca me impuso una imagen, nunca me dijo, estos son las fotos, ¿verdad?, de la filmación o los stills, para que a partir de ahí tú me ven y yo te aviso porque necesito que me presentes algunas ideas. No. Ni siquiera tenía ese estilo don Manuel para establecer un diálogo de trabajo entre él y yo, ¿no? Entonces, don Manuel me invitaba desde antes, primero me mandaba el guión para que leyera por dónde iba la película, me invitaba al rodaje de la película, platicaba con don Manuel Barachano Ponce y con el director, ¿verdad? Y se empezaban a desarrollar ideas. Tampoco nunca le dije, don Manuel, ¿sabe qué? Yo no hago carteles con fotografías de los actores, ¿verdad? A lo mejor él lo entendió. Yo llegaba con mis propuestas y don Manuel dijo, esto me gusta, ¿verdad? Había un respeto impresionante. Desde luego, don Manuel, muchos años antes había estado trabajando con Vicente Rojo y sabía cómo relacionarse con un diseñador gráfico, ¿no? Pero, pues por supuesto que eso, Aurora, te diría que es algo muy, pero muy raro que pueda existir en el cine, ¿no? Lo hicieron, siempre lo hicieron, no sé si ahora lo sigan haciendo, los polacos, ¿verdad? Los cubanos lo hicieron, pero no precisamente con películas de carteles para los estrenos. Los cubanos lo hicieron con carteles para películas que sobre todo desde los otros países socialistas les enviaban, ¿no? Acá todos estos carteles fueron para los estrenos de las películas. Era algo más complicado, pero al mismo tiempo más divertido. Y cuando yo digo que era más complicado y más divertido, es que pues la libertad tiene un cierto costo, ¿no? Es decir, me dieron toda la libertad, pero la libertad no quiere decir que sea fácil. Sí, había un compromiso de por medio con el proyecto, con el tema. Germán, regresando al contexto de
el diseño gráfico en nuestro país. ¿Tú dirías cuáles son los sucesos, las situaciones que son insoslayables en la historia del diseño? Que dijéramos, ¿es el parteaguas o cambió la manera de interpretar, de ver o de hacer el diseño gráfico en México? Sí, hay varias. Si tomáramos en cuenta el trabajo de Miguel Covarrubias, eso es una importantísima. Aun cuando Miguel Covarrubias en su primera etapa hizo todo su trabajo en Nueva York, no hay otro mexicano más famoso en Nueva York que Miguel Covarrubias, incluso que los grandes muralistas, ¿sí? Y que, por cierto, eso nunca se lo perdonaron, ¿no? ¿Cómo es posible que un chico al que le decían el chamaco, ¿verdad?, fuera más exitoso y más famoso? Es decir, hoy por hoy incluso no hay alguien tan importante como Miguel Covarrubias. Y algunos dirán, no, pues es que fue ilustrador. No, también hacía un trabajo de diseño gráfico, porque muchas de las cosas él tenía que resolverlas en cuanto a soluciones tipográficas. Eso fue un momento importante en el diseño. Él mismo, que le haya dado un sentido bidimensional a la gráfica prehispánica, ese es otro, ¿sí? El Chango García Cabral, ese fue otro momento importantísimo, ¿no? O sea, habría que estudiarlos para decir. El taller de la gráfica popular, ¿sí? El movimiento de la gráfica estudiantil, el extraordinario trabajo que se hizo para las Olimpiadas del 68. Imprenta Madero en ese periodo, entre los años 60, finales de los 80, me parece que esos son momentos importantísimos, muy, muy importantes. O sea, sí hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no? Cada vez que a mí me lo preguntan y yo hablo de la gráfica en México, y me acuerdo que en Japón también hay toda una tradición sobre el diseño, ya nada más desde los ukiyo-es, desde las estampas japonesas, nunca me he sentido huérfano. Es decir, para nada somos huérfanos, hay una gran tradición, pero bueno, esa tradición resulta que está basada en algo importante que también habría que revisar, que todas esas imágenes tenían carácter, estaba hecho a partir de la economía de medios. ¿Y cómo lo hemos perdido? Pues porque nos fascinó la tecnología, ¿no? Nos ha fascinado tanto la tecnología que se nos olvidó que esto que está aquí es una maravilla, ¿no? Que es emocionante, que es cálido, que motiva a tocarlo, a conservarlo. Claro. Germán, en los últimos años han crecido numerosas escuelas de diseño. Hay, por lo tanto, muchos chicos egresados que están haciendo diseño gráfico en muchos puntos del país, particularmente en la región centro-sur. Hay mucha gente que está haciendo diseño. ¿Qué opinión te merece esa gran cantidad de diseñadores? No su trabajo, sino es excesivo el número de diseñadores, hay suficiente trabajo. ¿Cuál es la perspectiva laboral de nuestra profesión? Mira, a mí en realidad ahorita lo que me interesa mucho es trabajar con los jóvenes estudiantes en la idea de que sus ideas, de que sus proyectos puedan ir desbordando y que se puedan ir aplicando en otros diferentes soportes, ¿no? Esta idea de hacer solamente diseño gráfico me parece que pudiera ser un poco limitante, ¿verdad?, para toda esta capacidad de imaginación que tienen los jóvenes en México, nada más por genética, ¿no? Si algo me interesa hoy es que veamos el diseño desde diferentes perspectivas, en el sentido de la aplicación.
poder educar a los jóvenes diseñadores para que no solamente puedan hacer diseño gráfico o páginas web, ¿no? Que puedan hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Que ya no se les cierre tanto el mundo, que se puedan hacer diseño editorial, sí, que puedan hacer páginas web, sí, que puedan hacer mobiliario, sí, que puedan hacer interiorismo, sí, que puedan trabajar con un grupo artesanal en diferentes comunidades. Eso es lo que en realidad a mí me interesaría, ¿no? Que puedan ser gestores y generadores de sus propios proyectos. Yo sé que tú has hecho mucho al respecto. No estar a expensas de una necesidad demandada, sino tener la libertad de generar tus propias propuestas a partir de un interés, de una preocupación o del gusto por abordar alguna técnica o temática. Sí, y entre otras cosas, Aurora, también por una cuestión de supervivencia. El diseñador gráfico de ahora tiene que estar como muy preparado y muy dispuesto primero para poderle entrar a otros mundos que tengan que ver con su propia educación visual, que pueda estar presente en diferentes lugares, ¿no? Para ir resolviendo, para ir aprendiendo y para no sentirse tan inútil después de haber estudiado 4 o 5 años esperando una oferta de trabajo en una especialidad. No, el diseñador tiene que empezar a entender que lo multidisciplinario es como el futuro del diseño. Porque además ahí están los ejemplos. Sí, tú dirías que abrir sí. el abanico de posibilidades sobre las áreas donde el diseñador pueda llegar a proponer, a sugerir y demás. Vamos a ir al último corte y regresamos aquí a Pensamiento Libre. Pensamiento Libre es un programa que cuenta con una gran audiencia de jóvenes universitarios. Yo quisiera preguntarte, Germán, ¿cómo el diseño gráfico es una disciplina que se nutre de otras disciplinas, como la música, la literatura, la poesía? He sido testigo de cómo en tus cursos, talleres, conferencias, motivas a los estudiantes de diseño a acercarse a estas otras formas de expresión para ser mejores diseñadores. ¿Quisieras hacernos alguna recomendación? Pues mira, es que a quienes nos formamos en Imprenta Madero no nos quedaba de otra, porque nuestra formación en el mundo del diseño tuvo que ver con el mundo de la cultura, pero en ese grado y en ese altísimo nivel. Entonces, para poder interpretar y después gráficamente desarrollar las ideas, pues teníamos que leer los textos. Pero casi los textos los leíamos o los escuchábamos de la propia voz de la gente que llegaba a que se hiciera alguna revista literaria, o varias. Teníamos a veces que diseñar 2 o 3 revistas literarias, los mismos diseñadores de Imprenta Madero. Entonces, esta convivencia con los músicos, esta convivencia con los poetas, esta convivencia con los escritores, con los directores de cine, pues nos fue como no fue como, sino es lo mejor que nos pasó en la vida, ¿sí? Porque además pues aprendimos a formarnos un criterio alrededor no solamente de nuestro trabajo, sino de lo que estaba pasando en las diferentes áreas. Y fuimos un grupo privilegiado que trabajó muy de cerca con Alberto Gironella, muy de cerca con el propio Octavio Paz, muy de cerca con Carlos Monsiváis, muy de cerca con esa otra generación de escritores como David Huerta, hijo del gran poeta que yo recomendaría que leyeran. Si algún poeta tienen que leer los estudiantes para entender la relación que hay
de síntesis entre la poesía y el diseño es a Efraín Huerta, a la gran poeta Elsa Cross, esta poeta mística, o a los escritores tan importantes hoy, que son una referencia para resolver la parte de ocio en el mejor sentido, como Juan Villoro, ¿verdad? Cuando no tengamos nada que hacer, si tenemos ahí un libro de Juan Villoro, nos la vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Adolfo Castañón, Guillermo Sheridan, ¿verdad? A los músicos de de esa etapa tan interesante que a nosotros incluso pues nos costaba trabajo entender en términos musicales, y qué bueno que pudimos tener la apertura y la disposición para entender, como Julio Estrada, ¿no? Como Federico Bañuelos, como Margarita Castañón. Entonces, este libro que a nosotros nos parece como fundamental para poder entender lo que significa el realismo mágico, creo que todos los diseñadores lo tenemos que leer, que es Pedro Páramo, ¿sí? Pero lo más interesante de todo ese periodo, de todo ese proceso para hacer diseño, o para tratar de seguir haciendo el diseño que a nosotros nos interesa, fue el pensamiento crítico. Es decir, si no hay un pensamiento crítico, es difícil que los chicos puedan elaborar incluso hasta un concepto, ¿sí? Y así fue como nos formamos, tratando de entender ese pensamiento crítico que nosotros teníamos al que le teníamos que dar una forma, ¿no? Por eso me parece que no puede haber diseñador gráfico, en primer lugar, sin una cultura visual. No puede haber diseñador gráfico sin pensamiento crítico, para poder realmente sí proponer y dar también una opinión gráfica, que nuestro trabajo signifique una opinión gráfica y que no signifique solamente una chamba en la que hay que entregar una imagen que va acompañada de un texto. Eso no es, ¿no? Eso no es el diseño. Encontrar esta posibilidad de dialogar, de enriquecer la experiencia creativa con el pensamiento creativo de otros. Sí, porque además ahí es cuando en realidad hace clic, ¿no? Cuando te asocias en términos de imaginación con un músico, cuando te asocias en términos de imaginación con un poeta, con un escritor, es cuando las ideas realmente hacen clic. Lo que ha pasado en estos últimos 9 años es que no ha habido ese clic, ¿sí? Porque le han puesto una barrera muy fuerte a la imaginación, ¿no? Hace falta que sigamos tratando de entender que en esta idea de comunión, ¿verdad?, lo más importante es que se haga clic para que las ideas puedan tener un desarrollo. Sí, para que florezcan, para que resuenen y para que encuentren pues terreno fértil para generar cosas diferentes, nuevas. Cuando a los diseñadores les haga clic esa idea, ¿verdad?, ya se les va a empezar, se nos empieza a abrir el camino, ¿no? Y que hay que ir al cine, y que hay que ir a un concierto, y que hay que ir a una exposición. Estoy completamente de acuerdo en que para los chicos que viven en provincia esto es difícil, ¿verdad? Pero hay que buscar la posibilidad de ir, de contactar, de ver, de tener esa experiencia, ¿sí? De pagar ese derecho de piso, ¿no? Y cuando uno paga ese derecho de piso, ya nada más en relación a lo que significa la lectura, se da uno cuenta que tener un libro en su casa no es más que un acto de fe, y un acto de fe de algo que uno cree, ¿verdad? Y no me refiero a un libro de diseño, ¿no? Porque en los libros de diseño no están las imágenes, en los libros de diseño están los impresos y las estampas. En la literatura, en la poesía, ahí están las imágenes. Las metáforas. Germán no lo dijo ahora, pero así como la música, la literatura y la poesía, también hay que jugar fútbol. Sí, hay que jugar fútbol, hay que
jugar el fútbol desde esta idea de lo que significa el deporte, ¿no? El equipo, la estrategia. Cuando uno jugaba de chico en los llanos, yo jugué en los llanos de la Ciudad de México, en muchos llanos de la Ciudad de México, pues te podría decir que, ¿por qué fue importante para mí eso? Porque aprendí lo que es la amistad, lo que es el compañerismo. Porque aprendes lo importante que es el acercamiento cuando hay dolor, ¿no? Y todos van a ver qué le pasó a tu amigo cuando se cayó y cuando se rompió el brazo o la pierna, o cuando el juego terminó, estás lleno de raspones, ¿verdad? Y esta cosa, ¿verdad? Cuando yo veo las canchas muy bonitas donde hoy practican el fútbol, yo digo, no, pues ahí es una alfombra, ahí ya. Ya no hay esta idea de lo que significa el dolor colectivo, pero lleno de felicidad, es una cosa increíble. Y la importancia de lanzar un pase a gol. Pues la importancia de lanzar un pase a gol es así como, yo puse la idea y los demás ya nada más la echaron para adentro. Eso es lo que hiciste hoy con nosotros, Germán. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. Y a todos ustedes, gracias también por acompañarnos. Estamos viéndonos en otra emisión de Pensamiento Libre.